¿Qué tal? Buen día a todos. Pues bueno, vamos a abordar el día de hoy lo que es el examen público y los requisitos, el procedimiento para poder iniciar su redacción. Pero para empezar, quisiera que recordaras cuál es la estructura de un concierto de cámara o de un concierto orquestal. A ver, quiero que eches a volar la imaginación, tus recuerdos. Y de los conciertos a los cuales has asistido, bueno, a ver, recuerda cuál es la estructura, qué elementos tiene un programa de mano de un concierto, ¿no? Recuerda eh, cómo son las notas al programa, qué viene contenido ahí. Y para mí es importante entonces que te respondas las siguientes preguntas. ¿Cuál es la importancia de conocer las características de un periodo musical, de una obra cuando la vamos a interpretar? ¿Será relevante conocer la vida y obra del autor? Eso tiene impacto en la ejecución y en la interpretación musical y conoces los elementos históricos y contextuales que rodean a la obra que vas a interpretar. Y quiero que reflexiones si eso tiene impacto en tu ejecución y en la interpretación musical, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué es el examen público? Como ya vimos en sesiones pasadas, ya abordamos lo que es el reglamento de exámenes profesionales y bueno, en él está establecido que el examen público es una opción de titulación por medio de la cual el sustentante presenta un recital preparado ex profeso para demostrar el nivel logrado con respecto a su formación profesional. Es decir, tú con las obras que se te han indicado por la academia o que tú has seleccionado, pero que bueno, te hayan autorizado, vas a presentar un concierto a manera de trabajo práctico y el trabajo teórico pues consiste en la presentación de esas obras y su análisis. Y bueno, el pasante de la carrera técnica, de acuerdo al reglamento de exámenes profesionales, presenta un concierto de obras, autores, épocas y estilos que bien o designa el jurado o bien que tú seleccionas y que te autoriza el jurado o la coordinación de exámenes profesionales, que es la que tengo yo a mi cargo. Pero de cualquier forma, en ambos casos, la duración del concierto debe ser mínimo 30 minutos y máximo 60. Pero también como vimos en sesiones pasadas, por la situación que estamos viviendo del confinamiento debido a la pandemia por la COVID-19, pues bueno, hay cierta flexibilidad en estos tiempos y se puede decrementar ligeramente un poco el mínimo de minutos, ¿no? Hasta 20 minutos como mínimo, ¿sí? Dadas las condiciones del examen en línea, ¿sí? Pero esto es solamente temporal y el tiempo que dure el confinamiento. Bueno, ¿y qué requiero yo para hacer mi examen público y para poder comenzar a escribir? ¿Verdad? Bueno, para poder iniciar, ¿qué es lo que requieres? Definir el repertorio del concierto a interpretar, que bien que sea aprobado, ya sea que te lo indiquen o que tú lo hayas seleccionado. Y ¿qué tienes que hacer entonces en un primer momento? Agrupar las obras por periodos de la historia, del más antiguo al más reciente, es decir, si vas a tocar obras del periodo renacentista, pues bueno, una, dos o tres, las que sean, después colocar, agrupando las obras del periodo clásico, romántico, barroco, ¿verdad? De lo que corresponda a tu instrumento, ¿verdad? Hay instrumentos que tienen más repertorio, mucho más antiguo, y hay otros como el saxofón, que bueno, el repertorio es más contemporáneo. Pero sí que recuerdes si vas a ejecutar obras del periodo renacentista, barroco, clásico, romántico, mexicano, contemporáneo, ¿sale? Y bueno, ¿y cuál es la estructura del examen público? Ya también lo habíamos visto y lo hemos comentado, o sea, va la portada, el índice, la introducción, que es lo último que vamos a elaborar, y ya después vamos a agrupar las obras por periodo y cada uno de los periodos va a constituir un capítulo. Es decir, si vas a interpretar obras del periodo barroco, pues el capítulo 1 tiene que ver con barroco, el capítulo 2 tiene que ver con obras del periodo clásico
el capítulo 3 con obras del periodo romántico, ¿verdad? Y si vas a interpretar música mexicana, pues bueno, a lo mejor el capítulo 4 será música mexicana. Y si también interpretas obras contemporáneas, pues bueno, habrá un capítulo 5. Es decir, no hay un límite o un mínimo de capítulos, depende de la cantidad de obras que vayas a interpretar, pero la estructura de cada capítulo corresponde a la siguiente estructura. El primer tema tiene que ver con las características del periodo musical. Se van a colocar brevemente esas características musicales distintivas. Sí, pero tú tienes que estudiar y tener muy claro y muy presente todo lo que has estudiado de los periodos musicales, en apreciación musical, en historia de la música, todo lo que sabes de solfeo, de armonía, etcétera, de las asignaturas que has llevado, que cursaste en tu carrera, ¿verdad? Bueno, entonces, el primer tema de cada capítulo tiene que ver con las características del periodo, el segundo tema tiene que ver con los datos biográficos del autor. Cuando es un autor muy reconocido como Mozart o Beethoven o Bach, pues bueno, lo colocamos brevemente, ¿sí? Pero si es un autor poco conocido, ahí tendríamos que extendernos un poco más para hacer la difusión adecuada, ¿verdad? Luego, el tercer tema tiene que ver con los elementos o con los datos histórico-contextuales de la obra, es decir, todo lo que rodea a la composición de esa obra. Es decir, tenemos que indagar aquí en este epígrafe lo referente a la fecha de composición, en qué lugar se compuso, para quién se compuso, por qué se compuso, etcétera, ¿verdad? Y bueno, el cuarto tema tiene que ver con el análisis musical y lo vamos a separar en análisis armónico, análisis melódico y análisis rítmico. ¿Verdad? Posteriormente, bueno, viene la reseña del sustentante o los sustentantes y si hay músicos acompañantes también se anexa la reseña de los músicos acompañantes. Después viene el programa del repertorio a interpretar, conclusiones, listado de referencias y anexos. Bueno, pero ¿cómo inicio entonces? Como ya te dije, con el programa autorizado previamente, agrupa las obras por periodos. Después vas a comenzar ya la redacción, ¿sí? Del primer tema, del segundo tema, del tercer tema, ¿sí? Y bueno, como ya te dije, son las características del periodo, los datos biográficos del autor y los datos histórico-contextuales, para lo cual vas a realizar una investigación documental en Google Books o Google Académico, ¿sí? Debe de ser referencias, vas a indagar sobre fuentes fidedignas, ¿sí? Y vas a cuidar los elementos de la redacción científica y el referenciado estilo APA. Y recordemos brevemente cuáles son los lineamientos editoriales para que una vez que vas indagando vas plasmándolo en el texto, en un procesador Word y recuerda que debe ser letra Arial en tamaño 11, un interlineado de 1.5. Los títulos de los capítulos son en Arial 18 mayúsculas y centrado, ¿verdad? Así, y negritas. Los subtítulos son en Arial 18 negritas con el texto ya justificado o alineado a la izquierda y siempre vamos a cuidar la numeración decimal. Recuerda que la numeración decimal se lee si es, por ejemplo, capítulo 1, el primer tema será las características del periodo, entonces estamos hablando de 1.1 características del periodo barroco o el periodo barroco, ¿no? Entonces, el primer número se denomina al capítulo y el primer decimal denomina al número de tema. Y si hay subtemas, entonces será 1.1.1, es decir, capítulo 1, tema 1, subtema 1, y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, recuerda que tiene una extensión máxima de 30 cuartillas. Los márgenes, el procesador Word lo vas a determinar a partir de la configuración de moderado y siempre al inicio de cada párrafo va a haber una sangría de 5 puntos. Ahora, también como ya te había comentado, el manejo de la literatura es muy importante porque tenemos que instrumentar el aparato crítico. ¿Qué quiere decir eso? Referenciar. Es decir, yo tengo que sustentar mi discurso en lo que otros han indagado y en lo que se encuentra y darle su crédito. Entonces, hay muchas formas de referenciar, pero la que vamos a emplear
de forma general o mínimo es que coloques el apellido del autor, su primer apellido o el apellido paterno y el año de la publicación, ¿sí? Y ahí te coloco pues algunos ejemplos. Cuando hay comunicación personal, pues bueno, lo establecemos de esa forma y si es de una referencia electrónica, aparte de colocar los datos del apellido y el año, pues bueno, sí es importante hacer referencia posteriormente a la fuente de donde se obtuvo, pero al interior del texto sí es importante nada más que aparezca apellido, coma, año. Y recuerda también, esto ya lo checamos, pero por favor es muy importante que no se corte y se pegue tal cual. Es decir, vamos a emplear dos formas. Uno es el parafrasear, es decir, que tú expliques con tus palabras lo que dice el autor y si vas a colocarlo así textualmente, que cortas y pegas, pues bueno, se llama cita textual, ni lo tienes que indicar el apellido, el año y también el número de página, pero lo colocamos en cursivas y entrecomillado para indicar que mi fuente está plasmada ahí y que es una cita textual. Ahora, como ya te dije, la estructura de los capítulos llevan pues estos epígrafes, ¿verdad? Se corresponden a las características distintivas del periodo. En el segundo epígrafe, los datos principales del compositor y en el tercer apartado, lo que son los datos histórico-contextuales de la obra. Entonces, vamos a ver. Para el periodo musical es muy importante que sintéticamente tú me digas, así en media cuartilla, en dos párrafos, a lo mucho, pues bueno, de qué época estamos hablando aproximadamente, ¿verdad? Si es el periodo barroco, o sea, de qué año a qué año o qué siglos aproximadamente corresponde la ubicación geográfica, es decir, de en qué parte del mundo se desarrolló, las características musicales principales, como son las formas musicales, compositores, principales obras, formas de instrumentación, etcétera. Y un elemento muy importante es que tú indiques la función social que cumple la música, si es de carácter ritual, ¿no? O religioso, o si la función social cumple otra función en otro contexto, como es el acompañar en las guerras, en actos bélicos, o como una función de amenización, etcétera. Pero eso es muy importante que tú lo indagues y lo determines, lo plasmes de manera muy sintética, aunque tú lo vas a tener bien desarrollado para la sustentación oral del examen. Y bueno, vamos a ver, entonces, ¿qué es lo importante? Siempre tenemos aquí el ejemplo, ¿verdad? Vas a colocar el título del capítulo, así centrado con negritas, mayúsculas, así en Arial 18, como ya se indicó, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo. Entonces va el título del capítulo respetando siempre estas características editoriales. Hago énfasis para que eso tú ya lo cuides y yo no tenga que estarte observando estas situaciones, sino más bien al momento de revisarte yo me centre en el contenido, ¿verdad? Después viene un párrafo introductorio al capítulo en el cual, ¿en qué consiste? Bueno, tú me presentas el capítulo, ¿de qué trata el capítulo? Entonces, este es un ejemplo, tú lo puedes desarrollar y redactar como tú desees, pero sí es muy importante que aparezca. Este párrafo de presentación, pues nos dice qué contiene el capítulo, cuáles son sus partes, ¿no? ¿Qué se va a abordar? Y ya después vienen los epígrafes con numeración decimal, respetando, recuerda, los lineamientos editoriales. Entonces aquí tienes el ejemplo, ¿no? Brevemente las características del periodo clásico de forma muy sintética, porque la parte esencial radica en el análisis musical y las características de los periodos son algo que es parte de tu formación, de tu cultura musical general que debes de saber y que se te va a evaluar, pero para efectos de la practicidad y de respetar el máximo de cuartillas que podemos desarrollar el trabajo, que es de 30, que es muy poco, porque va desde la portada hasta el listado de referencias, es muy poco el tiempo, el espacio que se dispone, también pues bueno, del tiempo, ¿sí? Entonces tienes aquí este ejemplo. El segundo epígrafe tiene que ver con los datos biográficos.
De igual forma, se respeta los lineamientos editoriales y cuando son autores muy reconocidos, pues bueno, se tiene que hacer de forma muy sintética, ¿verdad? Entonces, siempre para datos biográficos, yo sugiero que aparezca una imagen del compositor y cada imagen siempre debe de cuidar las siguientes características. Se numeran con la abreviación de figura uno, y después viene el pie de imagen, donde tú me dices quién es, y bueno, algún elemento distintivo que caracterice al compositor y que sintetice, ¿no? Todo lo que es su vida, su obra musical, ¿verdad? Entonces, de forma general, sí es muy importante que nos digas las fechas de nacimiento y de muerte, principales hechos históricos, es decir, estudios o sucesos personales de vida que hayan impactado en la composición de sus obras, principales obras, etcétera, ¿sí? La imagen, todo siempre fundamentado con el aparato crítico y siempre vamos a cuidar los lineamientos editoriales. Posteriormente, en el tercer epígrafe, los elementos histórico-musicales de la obra, los datos contextuales, ¿sí? Aquí es muy importante que nos digas, bueno, ¿qué es esa obra? ¿Cuál es su forma musical? ¿En qué año fue compuesta? ¿Para qué se compuso? ¿Por qué se compuso? ¿Si fue por encargo o es una composición que le haya surgido de la inspiración natural del compositor, etcétera? ¿Sí? Esto es muy, muy importante porque nos permite tener y desarrollar un concepto de la obra. Cuando yo voy a interpretar esa obra, pues bueno, es muy importante que yo me sitúe históricamente. ¿Cuáles fueron las causas de la composición? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿En qué momento de la vida del compositor se hizo? ¿Cuál fue su sentimiento, su pensamiento? Y eso me facilita la interpretación de la obra, ¿verdad? Entonces, de igual forma, si se van a colocar imágenes, deben llevar su pie de imagen, todo referenciado y cuidando los lineamientos editoriales. ¿Sí? Y bueno, el análisis musical ya lo vamos a abordar en sesiones siguientes. Por el momento, ahorita en esta primera secuencia didáctica y en la primera entrega que tú me vas a hacer, vas a, por favor, a redactar de cada una de los periodos de la música que vas a interpretar de todas tus obras, el epígrafe uno con las características del periodo, 2 los datos biográficos del autor y 3 los elementos histórico-contextuales de las obras, ¿sí? Entonces, bueno, seguimos en comunicación y nos vemos a la próxima.